Tiene la palabra el licenciado Horacio Duarte, representante de Morena. Gracias, consejero presidente. Sin duda esta asignación de diputados por el principio de representación proporcional es motivo de una amplia discusión, porque significa la integración total de la Cámara de Diputados y, en consecuencia, los instrumentos políticos y jurídicos que tendrá cada fuerza para la aprobación de normas, leyes y, de manera muy especial en el caso de la Cámara, del presupuesto. Es por eso que la determinación que se tome tiene evidentemente un impacto en la vida pública del país. No es un diputado más, un diputado menos. Es qué modelo se instrumenta en la Cámara de Diputados y qué modelo de nación se instrumenta para el país y qué relación tendrá el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. Ese es lo que se juega en la asignación. Y en la definición de la asignación, pues siempre, como toda norma, empieza a haber interpretaciones, diferencias. Y me parece que en esas diferencias debiéramos ubicar el objeto de la representación proporcional, el objeto de la norma, para qué fue creada en nuestro país. Yo creo que con este mecanismo de las coaliciones parciales, y después de hacer una revisión no solo la parte federal, sino en los estados, el modelo está cumpliendo un fin que es la sobrerepresentación de la fuerza política que tiene mayoría o que gobierna una entidad, o en este caso, que gobierna el país. Para eso fue creado. Es un artilugio de la simulación electoral para que no se contabilice una coalición total como era, y entonces se contabilice los votos de la coalición total y se le ponga límite a la sobrerepresentación de una coalición en su conjunto. Pero con este método que se inventó de las coaliciones parciales, lo que se ha venido viendo a lo largo y ancho del país es una sobrerepresentación artificial. Por cierto, que inició en el Estado de México, donde el Partido Verde llegó a tener 13, 14 diputados, de los cuales solo 2 eran del Verde y los demás eran exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, evidentemente. Ahí empezó el modelo de defraudación electoral, teniendo como instrumento a lo que cada día se da uno cuenta es la principal herramienta de defraudación fiscal en México, que es el Partido Verde. Antes se hablaba en el medio financiero, de los delitos de cuello blanco, ahora habría que hablar de los delitos de cuello verde, ¿sí? De los delitos de cuello verde, que son estos que hacen que el verde le preste a su jefe de la mafia su registro, así de simple. Hay ejemplos, lo presentó Pablo Gómez en un listado de candidatos. Hay un caso que lo conozco muy bien, Juan Manuel Celis, líder de la organización Antorcha Campesina, que si buscamos en el registro del padrón del PRI, es una organización sectorial que está adscrita al PRI. Ese dirigente antorchista fue registrado por el Verde. Pero Antorcha, todos lo sabemos, es público, es notorio, es una organización priista. Así se asume. En el Estado de México, en mi municipio, en Texcoco, Antorcha tenía las candidaturas del PRI, en Chimalhuacán, en Ixtapaluca, en Los Reyes, en todo ese corredor tiene diputados. La hermana del dirigente nacional de Antorcha, Aquiles Córdoba, será diputada plurinominal del PRI. Y este dirigente, Juan Manuel Celis, es, como se dice popularmente, candidato sandía. Verde por fuera, rojo por dentro. Ese es el modelo de defraudación fiscal, de defraudación electoral, seguramente también fiscal, porque no le han revisado muy bien sus cuentas, representante del Verde.
donde lo que se logra es una sobrerepresentación artificiosa. Pero lo grave no es que lo haga los maleantes del PRI y del Verde, el problema es que la autoridad lo deje pasar. Yo ya me acostumbré a que así va a ser, 3 años, una fórmula en donde estos dos partidos irán a buscar siempre la violación de la ley. Lo grave es que la autoridad lo deje pasar. Y me parece que el modelo debiera revisarse a la luz de todos los criterios jurisdiccionales que se han venido sentando en el país. Hacer la reflexión al servicio de quién están los tribunales y los órganos electorales. En el DF, por ejemplo, a Morena le retiraron 2 diputados locales bajo el argumento de la sobrerepresentación. Si ese criterio del Tribunal del DF, por ejemplo, se aplicara a la parte federal, yo hice un ejercicio con el criterio del Tribunal del DF, el PRI con ese criterio del DF tendría que ajustarse a 158 diputados. ¿Sí? Bajaría. Y así sucesivamente toda esa fuerza política, que supuestamente es mayoría, tendría que disminuirse. Pregunta, ¿a servicio de quién están los órganos? ¿Quién fue el beneficiario de la definición de los diputados pluris en el DF? Pues ahí está. ¿A quién se le está beneficiando? Y lo mismo ahora con el tema de permitir que el Verde burle la ley y le ayude. No es una discusión, como decía el consejero Sánchez, si se puede modificar o no. No, esa no es una discusión. Es una discusión de cómo se violenta la ley para obtener mayorías artificiosas que le permita a Enrique Peña Nieto tener mayores instrumentos, mayores herramientas para, según él, tener mayor gobernabilidad. Bueno, yo creo que habría que verlo, habría que revisarlo. Nosotros sostenemos que esta decisión así es totalmente impugnable. Tomarla como viene, como está en el proyecto, es totalmente impugnable. Y esto adicional a lo que ha planteado el PT, que es una discusión importante, de la cual nosotros consideramos es válido, correcto revisar. ¿Qué es lo que debiera tomarse para la definición, independientemente del registro? Si la votación de las mayorías de la RP, del restarle los independientes y todo este conglomerado de nuevas formas que se ha venido discutiendo. Por eso nosotros sostenemos que la autoridad electoral sí debiera hacer una valoración en términos de lo que significó una coalición. Si bien parcial, es una coalición que ahora será sobre representada en la Cámara de Diputados.